profecística. Pero el enemigo levantó a sus agentes para enseñar la profecía con el preterísimo, con el futurísimo. Levantó a sus falsos maestros para enseñar el dispensacionalismo. Y hermanos queridos, hoy en día, el tiempo que nos tocó vivir, hermanos, es un tiempo crítico. Pero alabado sea el nombre de Dios, que Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Y entonces, mis hermanos, el enemigo levantó a los jesuitas para explicar de manera falsa la profecía. Levantó a Francisco Rivero para explicar la profecía del futurismo. Pero bendito sea nuestro Padre Celestial, que Dios nos dejó este patrimonio. Y hermanos queridos, en este momento, por favor, todos, niños, tomamos nuestra Biblia. Tomemos nuestra Biblia. Y vamos a ir a Daniel 7, vamos a leer el verso 24, verso 25. Vamos a buscar esta cita. Pero antes de leerlo, vamos a buscar también segunda carta a los Tesalonicenses, su capítulo 2, sin perder Daniel 7, 25. Después que hayamos hallado segundo de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a ir al libro de Daniel en el capítulo 13. Es allí donde vamos a desarrollar el regalo que Dios nos dio, el patrimonio que Dios nos dejó, que es el espíritu de profecía, la profecía que fue dada al pueblo de nuestro Dios. Voy a esperar que ustedes tengan las tres citas para que... ¿Cuál es la primera? La primera es Daniel, capítulo 7, versículo 24 y 25. Agarre un micrófono ahí, hermano Alfredito. Nos va a leer en voz alta cuando yo le indique. Y todos hermanos, vamos a tener en mano. Ponga ahí un separador. Daniel capítulo 7, verso 24, verso 25, es lo que vamos a leer. Después pasamos a segundo. Voy a pedir un favor, hermanos, que los que traigan celular, que por favor lo apaguen, por favorcito, ¿sí? Por favor, apaguen. Que nada nos distraiga. La segunda cita es segundo Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Y la tercera cita es Apocalipsis, capítulo 13. Cuando ya lo tenemos, decimos amén. Ya, hay algunos que no me han llegado. Vamos a tener en mano ya los tres libros. Daniel capítulo 7, verso 24 y 25. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2. Yo les voy a indicar de qué versículos se van a leer. Y luego, Apocalipsis, capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Amén. Muy bien, en esta hora, hermanos, no voy a presentar un sermón. A mí me encanta presentar sermones, pero en esta hora, en esta ocasión, no voy a presentar un sermón. En esta hora voy a presentar una enseñanza, una clase. Y por favor, hermanos, bien atentos porque les voy a preguntar. Y si ustedes consideran que no me expliqué bien, pueden preguntar también. Porque es tan interesante. Y una cosa más, si alguien trae ahí libreta donde anotar, qué bueno va a ser. Porque este mensaje debe de quedar plasmado
nuestra mente. Este mensaje lo debemos de conocer y que no nos vayamos a olvidar, porque es el oro preciado que Dios ha dado a su pueblo y por lo tanto lo debemos de tener en mente. ¿Listos, hermanos? ¿Estamos listos? Amén. Ok, muy bien. Vamos a comenzar. Hermano Fredito, léenos Daniel 7, 24, 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Muy bien. Noten, hermanos, ayer vimos que hubo una cuarta bestia. Hubo una cuarta bestia. ¿Y quién es esta cuarta bestia? ¿A qué representaba esta cuarta bestia? A Roma imperial. A Roma imperial, exactamente. Muy bien. Pero después que Roma imperial tenía sus 10 reyes, después de ellos se levantó un cuerno pequeño que creció. Y ese cuerno se le dio boca. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ojos. Ahora miren, es aquí donde vamos a comenzar ahora. Y mucha atención, hermanos, por favor. Este cuerno pequeño salió de Roma. Y decía nuestro hermano ayer, de los 10 no hay problema, porque ahí mismo dice la Biblia. Ahora nosotros tenemos que ir a la historia, que hubo un cuerno que creció, y ese cuerno, ¿quién es? Es Roma, pero nada más que ahora ya no es imperial. ¿Qué Roma es? Sistema político. Es Roma papal, ok. Entonces miren, hermanos, esta profecía es tan maravillosa porque Dios es tan lindo con nosotros, que esa misma profecía que le dio a Daniel en el capítulo 7, Dios se lo dio también a Nabucodonosor en el sueño de la estatua. Entonces, esta cuarta bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos, a Nabucodonosor le dieron en los pies de la imagen, los 10 dedos. Pero en los pies de la imagen, esos pies de esa imagen tenía hierro y ¿qué más? Y barro, ok. ¿Por qué? Porque no se pudieron entender y salieron las 10 tribus bárbaras. Ahora, cuando cayó el Imperio Romano, ahora se levanta la Roma. ¿La Roma qué? La Roma papal, es este cuerno. Ahora noten, hermanos, ahora aquí vamos con los números. Dios le dijo al profeta Daniel que se iba a levantar un poder, pero el profeta Daniel estaba viviendo en el año 600 antes de Cristo. Ya les he explicado, pero si no se acuerdan les voy a decir ¿qué significa la palabra profecía? Exacto, predecimiento de los acontecimientos futuros, ¿ok? Todavía, hermanos, miren, todavía Cristo Jesús no había venido. En el año 600 antes de Cristo, Dios le dice al profeta Daniel que se iba a levantar un poder. ¿Y qué iba a hacer este poder?
Ya lo leyeron ustedes, dice, iba a hablar blasfemia. ¿Contra quién? Contra el Altísimo. ¿Y contra quién más? Contra los santos. Contra los santos del Altísimo. Ahí lo tienen en la Biblia. Por eso ahorita, en este momento estamos en Daniel 7:25. Yo les voy a preguntar y ustedes estén listos allí. Muy bien, este poder iba a hablar contra el Altísimo, pero antes de eso, se me había olvidado algo. A ver, ¿quién tiene el reloj en la mano? ¿Quién tiene algún reloj? 11:42. Muy bien. Ya hablé como unos 5 minutos o 10. Voy a hablar aquí 40 minutos o 30. Quiero hablar de esto. Y lo demás, voy a ir a la secuencia. No quiero extenderme mucho aquí. Por favor, alguien me va a marcar el tiempo. Cuando ya hablé media hora, me marca, por favor. Me dice. Muy bien. Entonces, noten, hermanos, este poder es Roma papal. Ok. 600 años antes de Cristo lo dijo. Ahora, ¿cuándo se levantó este poder? Esto es antes de Cristo. Esto es antes de Cristo. Muy bien. Ahora, este poder se levantó en el año 500. Este poder se levantó en esta fecha. Se levantó en el año 538 después de Cristo. Ahora noten, hermanos, ¿cuánto tiempo pasó para que esto sucediera? 600 más 500, 1100, ¿verdad? 1138. Noten, hermanos, 1138, antes que sucediera, nuestro Padre Celestial ya lo dijo. Ahora noten, hermanos, yo quiero que aquí pongamos mucha atención, porque miren, este asunto, ahí tenés arriba 600. sí, Pero no, 600 antes de Cristo fue Babilonia, ¿no? sí, exacto, es ahí cuando Daniel recibe la visión. Sí, es cuando Daniel recibe la visión que va a suceder esto. Sí, así debe ser, hermanos. Pregunten para que quede claro en nuestra mente. En el año 600 antes de Cristo, Dios se lo revela a Daniel. Muy bien, vamos adelante. Entonces, 1138 años antes, Dios lo dijo. Ahora ven, hermanos, lo que Dios quiere enseñarnos con la profecía es que Dios dice, antes que pasen las cosas, antes que el enemigo va a hacer su fechoría, va a hacer su ataque en contra del pueblo de Dios, Dios ya lo sabe y lo dice, nos lo revela. Yo alguna ocasión pregunté a algunos hermanos y les digo así: hermano Alfredo, si usted va a tener un problema con sus hijos aquí a 6 años, ¿le gustaría saber ahora? Y dice él: no, pero Dios no es así con sus hijos. Lo que va a pasar su pueblo, Dios lo dice. ¿Para qué? Para que esté preparado. Entonces, hermanos, la profecía no es para tener miedo. El enemigo te va a atacar, te va a descuartizar, te va a cortar por pedacitos. Dios te dice antes, pero no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué no debemos de tener miedo? Muy bien. Entonces, Dios reveló a su pueblo que esto va a suceder. Comenzó en el año 538 después de Cristo. Muy bien. Este poder entonces se levantó y atacó al pueblo de Dios e hizo blasfemia. Muy bien. Pero la Biblia dice que este poder iba a gobernar 1260 años. Estos son años. Muy bien. Ahora, esto va a suceder. Muy bien. Ahora vamos a 2 de Tesalonicenses. Hay mucho que hablar aquí, pero ustedes ya se dieron la idea que Dios le dijo al profeta Daniel que esto va a suceder. Ahora vamos a lo que dice el apóstol Pablo. Comience
en el versículo 1, hermano, y termina en el versículo 9, de segundo de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Gracias, hermano. Muy bien. El apóstol Pablo, él enseñó acerca de la segunda venida de Cristo. Pero él mandó una carta a los de Tesalónica, y en la primera carta dice así, dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos levantados. Será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Y vosotros los que habéis quedado, los que estáis vivos hasta la segunda venida de Cristo, no seréis delanteros. Entonces los de Tesalónica entendieron así: nosotros vamos a estar vivos hasta que Cristo venga. Entonces dijeron así los hermanos de Tesalónica: lo que dijo Pablo no es cierto, porque ya algunos hermanos empezaron a morir, y Pablo dijo que nosotros íbamos a estar vivos, los que ya quedamos vamos a estar vivos cuando Cristo venga. Ahora Pablo manda su segunda carta, y el apóstol Pablo les dice: por favor, no os turbéis ni por espíritu ni por carne. Les digo que la segunda venida de Cristo no va a venir, sino que primero se va a levantar. ¿Qué cosa? Se va a levantar el hombre de pecado. Primero tiene que venir la apostasía, es decir, va a venir el anticristo. La segunda venida de Cristo no va a suceder, sino que primero tiene que levantarse ¿quién? El anticristo, el hombre de pecado. Ahora noten, a Daniel Dios le dice así: se va a levantar un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño se va a oponer contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo. Ahora noten, hermanos, el apóstol Pablo dice: se va a levantar el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a levantar la apostasía. La profecía de Daniel 7:25 es la misma profecía del apóstol Pablo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí, hermanos? Amén. Ok, porque no puedo avanzar si no hemos entendido. Ahora noten, hermanos, el apóstol Pablo dice: ya está obrando el misterio de la iniquidad. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo escribe la carta segundo de Tesalonicenses, estamos hablando aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Ok, ahora noten, hermanos, esta es la profecía que Dios dice que va a suceder. Muy bien, este hombre que Daniel dice se va a oponer contra Dios y contra los santos del Altísimo, ahora el apóstol Pablo dice que es el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque
se va a levantar contra el Altísimo y los santos del Altísimo, porque contra el Altísimo, porque el apóstol Pablo dice, se va a sentar en el templo. ¿Y qué va a hacer? Se va a hacer pasar por Dios. Sí, pero ahora, ¿cuál es su característica en hacerse pasar por Dios? Cambiar los pecados. Engañar, pero ¿cuál fue su engaño? Perdonar pecados. Exacto, de perdonar pecado. Ahora estos hombres se sientan en el templo y dicen, tú puedes confesarte conmigo, nosotros te podemos confesar, y todavía cobraban, se vendían las indulgencias. Ok, entonces lo que sucedió en esta fecha del 538 hasta ahora, aquí son 1260 años, pero me faltó ponerlo. Esto sucedió hasta el año 1798. Vengan, hermanos. Del 538 hasta 1798, hay 1260 años, se levantó ese hombre de pecado y se sentó en el templo, haciéndose pasar por Dios porque perdonaba pecados. Ahora, al mismo tiempo, también cambió, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. El calendario bíblico, el sol, el día comienza a la puesta del sol, y este hombre lo puso que comienza a la 1 de la mañana y termina a las 2 de la noche. Calendario gregoriano en el año 1584. Es el calendario que rige hoy en día. Cambió los tiempos y cambió la ley. Ahora nosotros podemos ver en el catecismo, no está conforme la Biblia lo dice, sino que está conforme ellos lo dijeron. Ahora, hermanos, nosotros como pueblo de Dios debemos de estudiar mucho el conflicto de los siglos, porque allí está la historia. Allí está cómo ellos cambiaron la ley y cómo cambiaron la adoración, que es el día sábado al domingo. Ese es el hombre de pecado, es el hijo de perdición, y Pablo dice, la segunda venida de Cristo no va a venir, primero tiene que suceder eso. Yo pregunto ahora, ¿ya se levantó el hombre de pecado? ¿Ya se levantó el hombre de pecado? ¿Sí o no? A ver. Aquí, ¿ya se levantó el hombre de pecado? ¿Ya se levantó el hombre de pecado? Ya, claro, por supuesto. ¿Cuándo se levantó? 538. 538, ¿hasta cuándo? 1790. Hasta 1798 se levantó el hombre de pecado. Pero ahora no tenemos. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Lee, hermano Alfredito, del 1 al 10. Apocalipsis capítulo 13, 1 al 10. Escuchen, hermanos. Leen ahí con su vista. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación.
y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Gracias, hermano. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis es la misma profecía. Aquí en Daniel dice que se va a levantar un poder y va a hablar contra el Altísimo. Ahora, al amado Juan lo vuelven a decir esta misma profecía, pero el amado Juan escribió el Apocalipsis aproximadamente en el año 96 al año 100. El amado Juan escribe el Apocalipsis, y es en ese tiempo cuando ahora Dios lo revela al amado Juan, la misma profecía. Pero ahora miren, acuérdense ustedes que allá en el capítulo 7 Dios lo reveló al profeta Daniel, que había una bestia, que la primera bestia era león, el segundo era un oso y el tercero era un leopardo, la cuarta sí era espantosa y terrible. Muy bien. Pero ahora en Apocalipsis, hermanos, esa bestia que Dios presenta a Juan tiene partes de esa bestia. ¿De qué? A ver, el primero es león. ¿Qué tenía como león esa bestia? Ahí en el capítulo 13. Ahí lo tienen, hermanos. Vean. ¿Y qué parte de esa bestia tenía oso? Sus patas eran como de oso. ¿A quién representaba el oso? En el capítulo 7. A los medos y los persas. ¿Y a quién representaba el león? A Babilonia. A Babilonia. ¿Y a quién representaba el leopardo? A Grecia. A Grecia. Muy bien. Para ahora, esta bestia, que es este cuerno pequeño y que es este hombre de pecado, tiene estas tres cualidades. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí me doy a entender? Muy bien. La bestia que sube del mar, que ve el amado Juan, tiene estas tres cosas. ¿Y quién es esa? Es el mismo cuerno pequeño, que es el poder, ¿qué? El poder papal. Entonces, miren, el poder papal agarró de las costumbres, de las prácticas de Babilonia, pero también agarró de las costumbres y de las prácticas De los persas. de los medos y de los persas y de Grecia. ¿y de qué? Grecia. Y de Grecia. Tradiciones. Hermanos, no hay tiempo para explicar cuáles son esas tradiciones. Solo les voy a decir uno, porque no tengo. Los griegos se saludaban así: lo que te digo con mi boca, te lo digo de todo corazón y lo he pensado para decirte. Entonces ellos hacían esta seña. ¿Qué quería decir esa seña? Un saludo y su Exacto, un saludo, pero ese saludo que lo decían con su boca, lo decían de todo corazón y lo habían pensado primero. Es decir, estaba bien dicho. Ahora, en el año 321, Constantino se convierte al cristianismo, entre comillas, y agarra la tradición de ¿qué? cristianismo, se convirtió al cristianismo. Sí, pero la tradición de quién, el saludo de quién agarró Constantino, Los griegos. de Grecia. Y entonces ahora, en el nombre de la cruz, ahí se persina. Y yo pudiera seguir diciendo toditas las costumbres que hay en la Iglesia Católica, que lo agarraron de aquí, de las naciones, de la falsedad, de la idolatría, de la morera, de la hechicería, de la brujería. Ahora, hermanos, ¿cuánto tiempo duró esta enseñanza? Porque fue una
enseñanza para la gente. Por lo tanto, en este año 538 se prohíbe ¿qué cosa? ¿Qué se prohíbe, hermano Alfredo? Leer la Biblia. Por eso vino tanta ignorancia. Cuando yo expliqué esto a uno de los amigos católicos, con razón, estamos en una gran idiotez. Así me dijo. Con razón estamos en una gran idiotez. ¿Por qué? Imagínense, en 1260 años sin leer la Biblia, claro, hubo una gran oscuridad, una gran ignorancia. Y se empezó a hacer lo que no se debía. ¿Cuánto tiempo llevo? Muy bien. Ahora noten, hermanos. Voy a volver a bajar esta fecha aquí. Aquí lo voy a poner. No se olviden si borro esto. Hermano, ahí en ese tiempo se conoce como la Edad Media y la Edad Oscura. Exacto. La Edad Media y la Edad Oscura del capítulo 11 de Apocalipsis. Muy bien. Voy a volver a esto. Esto lo voy a dejar ahí. Ahora no tengo hermanos. Aquí termino. ¿Qué sucedió aquí, hermanos? ¿Qué sucedió en el año 1798? Lo que leímos en Apocalipsis dice que esa bestia fue herida. ¿Sí? En el capítulo 13 de Apocalipsis dice que esa bestia, ¿qué sucedió con ella? Fue herida. ¿En qué año fue herido? 1798. ¿Qué sucedió? Las tropas. Tropas de Francia, Napoleón. Sí, de Napoleón, el general Berthier agarra al Papa y dijo, ya basta. ¿Por qué? Porque estaba manejando los dos poderes, el poder civil y el poder eclesiástico. Y dijo, ya basta. La iglesia debe de gobernar lo que es la iglesia, no debe de meterse en el poder civil. Por lo tanto, el general lo agarró y lo llevó preso. Muy bien. Ahora hermanos. Noten. Esta bestia fue herida. ¿En qué año? 1790. 1798. Muy bien. Ahora noten. Nosotros estamos aquí. El año 2000. ¿Qué? ¿En qué año estamos nosotros? 2023. 2023. ¿Cuánto tiempo tiene que la bestia fue herida? El poder papal. A ver, rapidito matemáticos. 798 para 800, ¿cuántos años son? 2. 2, ¿verdad? Sí. 2 para 800. Sí. 2 para 900, 100, 200, 202, 225 años. ¿Así es? Sí. 225 años. 225 años tiene. Miren, así, hasta aquí. Hasta aquí vamos. 225. 225 años que esa bestia fue herida. Fue llevada preso. Pero la profecía dice que esa herida que pasó Sí, va a sanar. fue sanada. Va a sanar. Ahora, hermanos, este mensaje que Dios quiere que nosotros entendamos es qué tiempo estamos viviendo en la profecía. Ya pasaron 225 años que fue herida esta bestia. Pero su herida, ¿qué pasó? Fue sanado. Fue sanada. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar?
Siga leyendo, hermano. El versículo 11, yo le digo dónde va a parar. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Amén. Ahí nada más. Muy bien. Noten, hermanos. Ahora, han pasado 225 años. Y la profecía dice que ese poder que fue herido en esta fecha, su herida va a ser sanada. Y cuando sane, se va a levantar otra bestia. Y esta bestia tiene dos cuernos. Y esta bestia, hermanos, esta es la primera bestia. Y ahora se levanta una segunda bestia. Esta es la primera. Esta es la primera bestia. Y ahora se va a levantar una segunda bestia. Y esa segunda bestia, hermanos, tiene dos cuernos. Es una segunda potencia mundial. Y hermanos, esta segunda bestia es... Así lo voy a poner porque tengo que escribir algo aquí. ¿Quién es? Los Estados Unidos de América. Eso lo sabemos muy bien. Entonces, miren, hermanos. Dice la Biblia que se va a levantar esta segunda bestia. Y los moradores de la tierra van a hacer una imagen de la bestia. ¿Quién va a hacer esta imagen de la bestia? Ahí dice, hermano Alfredito. Y ejerce autoridad, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Antes de ahí, ¿quién hace una imagen a la bestia? En el 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahí nada más. Muy bien. Entonces, miren, hermanos. Los moradores de la tierra van a hacer una imagen de la bestia. La bestia es los Estados Unidos. Ahora, la segunda bestia. ¿Y quién es la imagen de la bestia? El Papa es la bestia, pero la imagen. ¿Es importante, hermanos, que aprendamos esto? Por supuesto. Hermanos, noten, ¿qué hizo este poder? Cambió los tiempos y la ley. Y cuando cambió los tiempos y la ley, lo más que ataca a este poder es hermanos. ¿Qué es lo que ataca? El sábado. ¿Y quiénes son los que también atacan el sábado? Exacto. La iglesia evangélica. La iglesia
Dice, Dios nos liberó de la maldición de la ley, de la esclavitud de la ley. Oiga, los que obedecen la ley estamos esclavos. Pero ellos enseñan así: los que obedecen la ley están esclavos. Pero Dios no dio su ley a su pueblo para que estuviéramos esclavos. Entonces, la iglesia evangélica, escuchen bien, la iglesia evangélica, es decir, los dominicales, ellos son los que hacen la imagen de la bestia. Y ahora ellos ya hicieron la imagen de la bestia. Y eso se llama el nuevo orden mundial. Y ellos son los que van a llegar a Estados Unidos y se va a unir esa bestia con esa otra bestia, y esa bestia va a hacer que adore a la primera bestia. ¿Y quién es la primera bestia? El catolicismo, el papado. No es el papa, es el sistema papal. ¿Quién es la bestia? El sistema. El sistema papal, no es el papa, el sistema. Ahora, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, si ustedes ven las noticias, en este tiempo se está promoviendo el Laudato Si. ¿Y qué cosa es el Laudato Si? El Papa está visitando las naciones y está diciendo cómo vamos a componer el mundo. El mundo se nos está yendo de las manos. ¿Por qué tantas guerras? En todo el mundo hay guerras. En Guatemala hay guerras, social, pero es guerra. En Chiapas hay guerra, social, pero es guerra. En el oriente hay guerra de armas nucleares, con bombas. Están las guerras. El mundo está en guerra. Y el Papa está levantándose de un país a otro, está hablando con un presidente y está tratando del nuevo orden mundial, y está ahorita el Laudato Si. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿cuándo creen ustedes que va a suceder esto, que se va a unir esta bestia con esta otra? ¿En qué tiempo será? ¿Qué creen ustedes? Está programado para 2030 y ya está llevado a cabo. Noten, hermanos. No podemos decir la fecha exacta, pero con lo que estamos viendo, pronto. Pero ahora no. Ahora viene aquí. Este es todo lo que el enemigo va a hacer. El enemigo este es trabajo del enemigo. ¿Ya se dieron cuenta? A ver, yo quiero que estén de acuerdo conmigo. Todo eso que acabamos de ver es trabajo del enemigo. Y este es su trabajo. ¿Para qué va a hacer ese trabajo? ¿Para qué está haciendo este trabajo? Para burlar la ley y el sábado. A ver, hermanos, ya hermano Román ya dijo una parte muy interesante. ¿Qué más? ¿Cuál es el propósito del enemigo hacer todo esto? ¿Qué dice Daniel 7:25? Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Y con quién más? Contra Contra los santos del Altísimo. Tratará de pisotear. ¿Pisotear a quién? Al Altísimo. ¿Y a quién más? Y los santos del Altísimo. ¿Y saben, hermanos? El diablo está trabajando en contra de los adventistas con brujería. ¿Qué dije? ¿Qué dije, hermano? ¿Cómo está trabajando Satanás? Está trabajando contra los adventistas con espiritismo. Y este pueblo debe de despertar. Y este pueblo debe de saber qué tiempo estamos viviendo. Pero hermanos, a mí me da tristeza. ¿Por qué me da
Y espero, hermanos, que en esta hora vamos a despertar, hermanos. Noten, después de 1798, ¿qué fecha viene? ¿Qué fecha viene, hermanos? 1844. Pero antes de 1844 hay otra fecha aquí, 1833. ¿Qué sucedió en 1833? ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió en 1833? En 1833, hermanos, vamos a Mateo capítulo 25. ¿Ya se casaron, hermanos? No, ojalá. Espero que no, pero esta es una enseñanza que vale la pena. Vamos a Mateo 25, 1 al 10. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas ellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a nosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Amén. Muy bien. Pongan mucha atención, hermanos. Este mensaje es para la iglesia de la Madre. ¿Para quién es? Iglesia de la Madre. Y jóvenes, por favor, jovencitos que están ahí, por favor, con la Biblia. En Mateo 25, por favor. Todos, con la Biblia. Es Dios quien nos está hablando. Y no pierdan eso, vayamos a Apocalipsis 3:7, perdón. Apocalipsis 3:7. Sin perder Apocalipsis. Ya las citas que dimos antes ya lo vimos. Ese es el ataque del enemigo al pueblo de Dios. Ahora, en este momento, hermanos, va a hablar Dios. Ahora el mensaje es Dios contra este ataque. ¿Sí me explico? Amén. Ya vimos, hermanos, cómo el enemigo ataca al pueblo de Dios. Ahora vamos a ver cómo Dios libra, cómo Dios defiende a su pueblo y cómo es que nosotros debemos de vivir, cómo es que vamos a actuar, qué es lo que vamos a hacer. Muy bien. Lee, hermano. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Esto es el que dice el santo, el verdadero. ¿Quién es? ¿Quién es? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Noten, hermanos. En el año 1833, en la iglesia de Filadelfia, se dice la profecía: se va a abrir una puerta. Se va a abrir una puerta. Y cuando se abre esa puerta, nadie lo puede cerrar. Y cuando lo cierra, nadie lo puede abrir. Muy bien. Ahora, hermanos, esta profecía está enlazada con la parábola que Jesús dijo en el capítulo 25.
¿De qué manera? De la siguiente manera. Los miguelitas predicaron en 1844 que Jesús venía a la tierra, pero ellos comprendieron bien el cómputo, la escatología de la profecía, mas no el evento. Ellos enseñaron que Jesús venía a la tierra, pero no es así. Ahora, hermanos, les digo lo siguiente: cuando Jesús se levantó de la tierra, en Hechos 1:8, si es 1:8 o es 1:9, es 1:9, ¿verdad? Se levantó, se fue al cielo, pero llegó en el lugar santo, aquí. ¿Y este cómo se llama? Este se llama Santísimo. Muy bien. Jesús ya llegó aquí. ¿Cómo lo sabemos? Está en el capítulo 1 del Apocalipsis. Ustedes pueden ver ahí que cuando Juan vio a Jesús, estaba en medio del candelero. Ahí estaba. ¿Y dónde estaba el candelero? En el lugar santo. Entonces, miren, en el año de 1844, según la profecía de los 2300 días, Jesús pasó ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Y qué comienza entonces en esta fecha de 1844? El juicio investigador. Exacto. Aquí comienza el juicio. Comienza el juicio. Y ese juicio es el juicio investigador. Ahora voy a regresar. Voy a ir a Mateo. Dice en la Biblia así, que ellos estaban esperando al esposo que viniera a la tierra. Pero el esposo no vino a la tierra. El esposo pasó del lugar santo al lugar santísimo para comenzar la obra del juicio. Ahora miren, el reino de los cielos es semejante a 10 mujeres, las que estaban preparadas, dice el texto. ¿Para dónde se fueron las que estaban preparadas? Los que estaban preparados esperaron el novio y entraron juntos. ¿Entraron a dónde? Entraron a la boda. ¿Cuándo entraron estas que estaban preparadas a la boda? En 1844. Los que aceptaron, hermanos, el mensaje de los 3 ángeles, ahí se empezó a predicar el mensaje del primero, del segundo y del tercero. ¿Hasta qué fecha estamos viviendo nosotros? ¿Cuántos años han pasado? 225 de que fue apresado el Papa. Pero ahora saquemos la cuenta. 1844 para 2023, ¿cuántos años? Solo hay que restar 1798 para 1844. ¿Cuántos años de diferencia? 46. Bien, hermanos, bien. 1844 para 2023, ¿cuántos años? 179. Ok, vamos a poner 179. Así, ¿verdad? 179. 179 años que Dios levantó a su pueblo para predicar el mensaje de los 3 ángeles. Espero me esté dando a entender, hermanos, con lo que ya vimos antes. Este poder papal persiguió 1260 años. Cuando llegan los 1260 años, Dios levanta a un pueblo para enseñar la Biblia, para enseñar la falsedad que había enseñado la Babilonia. Ahora, en este tiempo, Dios levanta a su pueblo para que nosotros prediquemos ¿qué cosa?
El Evangelio eterno. Ahora noten, hermanos. Nosotros estamos viviendo aquí. Pregunto ahora. ¿Ya entramos nosotros a la boda o falta todavía? Antes que contesten. En la parábola de San Mateo dice: a medianoche se oyó un clamor. ¿Este clamor de medianoche ya sucedió o va a suceder todavía? ¿Ah? El clamor de medianoche, hermano, sucedió en 1844. En esa fecha sucedió el clamor de medianoche. Los que estaban preparados entraron con él a la boda. ¿Dónde entraron? Aquí. Aquí entró Jesús. Y el apóstol Pablo dice así: acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia donde está Jesús. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los que entraron en esta fecha, hermanos, simbolizada por estas vírgenes, en 1844 entramos en el cielo por medio del juicio. Y nuestro nombre está siendo juzgado en el cielo. Ahora noten, hermanos, en la parábola de Mateo 25 dice así: que estas vírgenes, ¿qué debieran de tener para ir a las bodas? Aceite. Deben de tener aceite. ¿Qué más? Lean, hermanos. ¿Qué deben de tener estas vírgenes? Lámpara. Aceite. Muy bien. Lo voy a escribir aquí. Estas vírgenes deben de tener lámparas. ¿Qué más? Aceite. Aceite. ¿Qué más? Esta misma parábola está en el capítulo 22 y ahí dice: deben de estar son tres cosas. ¿Qué tenían esas vírgenes? Lámparas. ¿Qué más? Aceite. ¿Qué otra cosa? Vestidos de boda. Es lo mismo del capítulo 22, el hombre rey que hizo bodas a su hijo y tenía que darle vestiduras de boda. Muy bien. Y el que no estaba vestido, para afuera. Noten, hermanos, en el año de 1844 entraron a las bodas, pero no físicamente, porque las bodas es en el cielo. ¿Cómo entramos nosotros? Por medio del juicio. Ahora, hermanos, esto es lo que a mí me da nostalgia. En el juicio hay tres libros, pero solo voy a hablar de uno por el tiempo, porque si no me van a dejar hablando solito y se van a empezar a ir de uno por uno. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículos 19 y 20 parece. Léeme. Malaquías 3, Sí, Malaquías 3, versículo versículo 19. no tiene. ¿No tiene? A ver, 16. ¿qué versículo es? Donde dice: y Jehová oyó y lo escribió en el libro de memoria.
Es 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Miren, no tenemos. Las que estuvieron preparadas entraron con él a la boda. ¿Qué significa esta palabra, los que estuvieron preparados? El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Estas vírgenes, ahora yo les pregunto, ¿estas vírgenes eran la esposa o eran invitadas? Invitado. Toño dice, eran invitadas. ¿Nosotros qué decimos? ¿Ah? Eran invitadas. Ok. Las vírgenes no eran la esposa. Y estas vírgenes están representando a nosotros, la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿qué somos nosotros? ¿Somos la iglesia o somos los invitados? Somos los invitados, entonces no somos la novia, ni somos la esposa. ¿Ya entendimos? Alguna vez nos enseñaron que la iglesia es la esposa, pero no es así. Nosotros somos los invitados. Pero para que los invitados vayan a la boda, ¿qué se necesita tener? Lámpara, aceite y vestiduras. Y vestidura. Las que estaban preparadas. ¿De qué manera sabe Dios? ¿De qué manera sabemos nosotros que podemos calificar para ir a las bodas del Cordero? Aquí está en la parábola y aquí está en la Biblia. ¿Cómo vas a saber tú que vas a entrar a las bodas? Número 1, la vestidura te lo regala. Es por gracia. La lámpara, que es la palabra de Dios, ¿te costó conseguirla o no? No, ¿verdad? Pero ahora hay algo que tú y yo debemos de trabajar por tenerlo. ¿Cuál es? El espíritu. El aceite. No lo puse aquí, ¿verdad? Aquí está. El aceite. ¿Cómo vas a conseguir el aceite? ¿Qué representa el aceite? El espíritu. El Espíritu Santo. Ahora, por favor, hermano, esto quiero que quede en tu cabecita y en mi cabeza y vamos a trabajar. ¿Cómo tú y yo vamos a recibir Espíritu Santo? El viernes, el Espíritu Santo te dice, hoy viernes debes estar en el templo para recibir el sábado. Es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, debes de levantarte temprano el sábado, para que minutos antes de las 9 debes estar aquí para comenzar el programa. Si tú vienes antesito de las 9, escuchaste la voz del Espíritu Santo. Antesito de las 4 va a comenzar el programa de Sociedad de Jóvenes. Tú vienes antesito de las 4, oíste la voz del Espíritu Santo. El día domingo, el Espíritu Santo te dice, no debes de salir sin orar y ni debes de salir sin estudiar palabra de Dios. Tú lo haces así, escuchaste la voz del Espíritu Santo. En la tarde hay culto, mañana, domingo, en la casa del hermano Alejandro. Escuchaste la voz del Espíritu Santo. Veniste, escuchaste la voz del Espíritu Santo. Te levantas el día lunes. Hoy, ¿dónde voy a ir a dar estudio bíblico? No tengo que buscar, tengo que levantarme, tengo que ir a orar en un hogar.
porque el Espíritu Santo me dice que debo de compartir, debo de traer un alma para Cristo, debo de traer una persona. Tú haces caso al Espíritu Santo, entonces eres una virgen que tienes la vestidura de Cristo, tienes la Santa Biblia, ¿y qué tienes? El aceite. Tienes el aceite que es el Espíritu Santo. Pero si no vienes a recibir el Santo, vienes ya tarde, ya empezó el programa cuando vienes, ya empezó el programa cuando vienes de la sociedad de jóvenes, no vas al culto el domingo, no das estudio bíblico, no llegas en la reunión del grupo pequeño, discúlpame hermano, pero es Dios que te está diciendo en esta hora que no estás echando aceite en tu lámpara. Porque no estás obedeciendo al Espíritu Santo. ¿Me explico, hermano? Y es aquí donde me da tristeza. Y el que no tiene Espíritu Santo, cuando se vaya a levantar esta bestia, no la vas a pasar. ¿Es preocupante o no es preocupante? No lo vas a pasar. Te vas a unir con los de allá afuera. Te vas a unir con el catolicismo. Hermanos queridos, ¿sabe quién va a ocupar tu lugar? ¿Sabes quién? Los que están en Babilonia. Ellos van a ocupar tu lugar. Porque mira, 270 años que se está predicando. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? Sabemos esta verdad, sabemos que debemos hacer esto. Y si no lo hacemos, no oímos al Espíritu Santo. Eso es. Yo ahora voy a decir algo para la iglesia de la mano. Y no solo para ustedes, es para mí. Me preguntan a mí, ¿por qué no vino su familia? Es que tiene tarea. ¿Por qué no vamos al culto? ¿Por qué no vamos a la reunión del grupo pequeño? ¿Qué decimos de nuestros hijos? ¿Por qué quedan? Contéstenme, hermanos. ¿Por qué se quedan? Porque tienen tarea. Pregunto, hermanos. ¿Vale más la tarea que ir a las bodas con el Cordero del cielo? Pues así lo decidiste. ¿Quieres quedarte? ¿No quieres entrar? Qué triste condición. Ese es el patrimonio de la iglesia, la enseñanza. Es para eso la profecía, que nosotros debemos aprender, oír lo que Dios dice. Lo dijimos en un programa, creo que hace 3 horas, que nosotros vamos a vivir, vamos a predicar con esto, con la enseñanza de esta manera. ¿Y con qué más? ¿Con qué más, hermanos? Con la práctica. Porque si solo, ahora yo voy a poner, si solo sé esto, enseño esto, pero no lo vivo. Estoy diciendo esto, pero yo vengo ya cuando empezó el programa de escuela sabática. No llego a la reunión del grupo pequeño, no salgo a orar por el vecino. Pues lo sé decir, pero no lo vivo.
¿Qué va a pasar? Dice el apóstol Pablo, creo que es 1 Corintios 13. Sí, sabe la profecía, pero si no lo vive, es como una guitarra que suena bonito, pero ¿qué pasa allá adentro? ¿Cómo está allá adentro? Está hueco, está vacío. En un golpecito que va a llevar, ¡pum!, acabó. Hermanos queridos, ha sido el mensaje en esta hora. Por favor, mis hermanos de la mano, Dios nos invita. Por favor, no nos quedemos. Que mañana, que es culto, no te quedes. ¿Por qué te vas a quedar? Pon las cosas de esta vida en segundo plano. Pon en primer lugar a Cristo Jesús. Y el lunes o el martes que van a ir a visitar a San José, no te quedes. Hay que ir a orar. Todo bonito, ¿verdad, hermano Román? Todo bonito. Y es ahora cuando debemos de tener el aceite. Porque cuando tenemos el aceite, el grupito del hermano Román ya fue a orar con esa dama que tiene cáncer. Ahora ya sabemos cómo tener el aceite, cómo tener el Espíritu Santo. Y vamos a vivir así, vamos a trabajar por esto. ¿Quién dice que no se puede? Amén. Y entonces, esa dama va a sanar. Sí, hermano, esa dama va a sanar. ¿Por qué? Porque la obra no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Pero para que Dios haga esa obra, su pueblo, sus hijos, sus discípulos deben de tener Espíritu Santo. Pero para tener Espíritu Santo, ya sabemos, el Espíritu Santo todos los días te habla. Debes estudiar, debes orar, debes ir a visitar con otra persona. No te quedes en algo. Pero tristemente, hermanos, vas a anunciar aquí. Hay reunión de laicos. No deben de faltar los directivos. ¿Cuántos van? Solo 3. Hacemos caso omiso a la voz del Espíritu Santo. Espero me haya explicado. ¿Cuántos queremos decirle al Señor Jesús, perdóname, Padre, por haber sido negligentes? Ojalá, arrepiéntete, hermano, arrepiéntete, haz las obras bien, para que glorifiquemos el nombre de nuestro Padre Celestial. Denos ayuda.